La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Hola, a quienes nos escuchan, sean bienvenidos a Somos Parte de la U. Mi nombre es Carla Gamboa y estoy muy feliz de acompañarlos del día de hoy. Y yo soy Luis Alfonso Rodríguez Pacheco. Es un gusto estar saludándoles el día de hoy. Hoy tenemos el honor de recibir a una de esas personas que han aportado a este camino, don Álvaro Mendieta, politólogo y especialista en políticas públicas, quien participó como actor político clave en la creación de la Ley 7600, junto con sus liderazgos colectivos y familias que impulsaron esta gran transformación. Así es. Don Álvaro ha dedicado más de cuatro décadas al servicio público y social y colaborando con instituciones, organizaciones y comunidades para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad y promover políticas inclusivas en el país. Bienvenido, don Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Luis Alfonso. Muchas gracias a las personas que escuchan y miran el programa. Estoy muy contento de estar de vuelta aquí en el programa. Hace rato que no me invitaban. ¿Nos podría contar un poco acerca de usted y a qué se dedica? Bueno, como dijo Luis Alfonso, yo tengo más de 40 años ya de trabajar por los derechos humanos de las personas con discapacidad. En el presente estoy pensionado, me pensioné en enero de este año y estoy desarrollando un proyecto, un catálogo de servicios para continuar con los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos, pero bueno, me retiré, como les decía, en febrero, y los últimos 15, 16 años de mi vida en la función pública los trabajé en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué lo motivó a estudiar ciencias políticas? Esa es una muy buena pregunta, Luis Alfonso. Yo creo que estaba programado toda mi vida para ser abogado. Mi papá fue abogado. Mi papá fue abogado más de 60 años, ejerció la profesión de manera ininterrumpida, incluso hasta 15 días antes de fallecer, fue que ejerció la profesión. Y yo sentí y pensaba y creía y estaba convencido de que iba a ser abogado, y cuando yo entré a la U, en 1978, entré a estudiar Derecho, y un par de años después me pasé a la carrera de Ciencias Políticas. Pero entonces, para contestarte, la década de los 70 fue muy intensa políticamente, no solo en el contexto nacional, que hoy lo vuelve a hacer, pero por muy distintas razones, sino también el contexto internacional. Ustedes no habían nacido, chicos, pero en esa época estaba la etapa final de la revolución sandinista en Nicaragua, estaba empezando la insurrección en El Salvador. Ha pasado casi 50 años de eso, pero bueno, políticamente fue muy intenso, y además a mí siempre me gustó la política. Entonces no había ninguna inconveniencia en combinar los estudios de Derecho con los de Ciencias Políticas. Hubo un momento que marcó su vocación por la justicia social. Sí, Carla, definitivamente sí. Yo estudié en un colegio Escolapio, el Colegio Calasanz de Costa Rica,
Y en esa misma época, en los años 70, llegó a nuestro país el recordado y querido padre Juan Álvarez Iglesias, que tenía una gran vocación de servicio social, que tenía una gran inclinación por luchar por los derechos de las personas más necesitadas, de las personas excluidas. En aquel entonces, por los que les explicaba anteriormente, por motivos de la guerra en Nicaragua, tuvimos una gran migración, digamos, el primer flujo migratorio importante hacia nuestro país desde Nicaragua, y hubo muchas acciones solidarias, ¿verdad? Incluso se creó el Hogar Calasanz, creamos el Colegio Calasanz Nocturno, que era gratuito, enfocado precisamente para dar oportunidades de acceso a la educación a la gente más necesitada. O sea, desde entonces tengo yo muy claro mi interés y mi vocación por la justicia social, y creo que lo he reafirmado un poco pues con mi trayectoria de más de 40 años en derechos humanos, principalmente de las personas con discapacidad. ¿Qué significa para usted la inclusión? Wow, una fácil. Mira, tal vez la manera más fácil de definir la inclusión es empezando por decir que es lo opuesto a la exclusión. La exclusión es estar fuera de todos los procesos de acceso a los servicios públicos, como los de educación, como los de salud, transporte público, acceso al empleo y a los recursos productivos. Por el contrario, la inclusión, Luis Alfonso y Carla, es precisamente ser parte, pero activa, de esos procesos. No parte pasiva, sino parte activa de esos procesos de inclusión en los servicios públicos y en los servicios privados. Pero la inclusión, vamos a ver, y esta es la parte clave, chicos, y a la audiencia, y la inclusión no está en manos de las personas con discapacidad, o la inclusión no está en manos de los pobres, o la inclusión no está en manos de los pueblos indígenas originarios, no está en manos de la población migrante. Los procesos de inclusión son responsabilidad del Estado, así como la creación de igualdad de oportunidades. Son procesos que le corresponde al Estado dirigirlos, en los que participa activamente la sociedad, la institucionalidad pública, la privada, las organizaciones de personas con discapacidad, sus familias, las personas con discapacidad. Es una corresponsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad, las organizaciones de personas con discapacidad, las familias e individualmente cada uno de nosotros, ¿verdad? Como personas con discapacidad. Entonces la inclusión, para resumírtelo más en sencillo, Luis Alfonso, es ser parte de los procesos, estar participando activamente en los procesos. Pero los procesos, si bien pueden ser propuestos, pueden ser asesorados técnicamente por las personas con discapacidad, en esencia esos procesos, quien los ejecuta es la institucionalidad pública, es el Estado el responsable de generar esos procesos de inclusión, que como te decía, aplica para todos, no solo para personas con discapacidad, aplica para personas pobres, para las mujeres, para los pueblos originarios, para los adultos mayores, para las poblaciones migrantes. ¿Cómo se ve la inclusión en cosas simples de todos los días? Wow, faltaba una más difícil todavía. Mira, ir a la escuela, poder ir a la escuela, que exista un transporte público eficiente, accesible, cómodo, seguro, que te lleve de tu casa a la escuela. Por ejemplo, ir a la escuela y se necesitan servicios de apoyo, una maestra itinerante, una adecuación curricular, pues que esas opciones existan, sean de calidad, ¿verdad? No solo es suficiente que existan y que estén disponibles, sino que sean de calidad, que sean evaluables, que se puedan verificar, ¿verdad? Que se puedan controlar, que se puedan modificar, que se puedan desarrollar. Esas son acciones muy, muy básicas de la inclusión, pero te voy a decir otra muy importante, la que está más a la mano, es
poder participar activamente en todos los procesos y las actividades que se desarrollen en tu casa, que desarrolle tu familia, que si va a haber un paseo, que si va a haber un almuerzo, que si va a haber unas personas invitadas, vos participes en el proceso de la generación de esa propuesta, que participes en el proceso de preparación de los alimentos, de recibir a los invitados, de participar activamente en la reunión, ser parte activa en el paseo, si se trata de un paseo. La inclusión se manifiesta en todo momento, y esa es una muy buena pregunta, Carla, porque a veces no reparamos en pensar qué es la inclusión o cómo se manifiesta en actividades más cercanas o más cotidianas. Y así como ese, Carla, de ahí hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Pero entonces empieza en la casa, ¿verdad? Que no te excluyan de los procesos de la casa, que vos sos partícipe de los procesos de la casa, que así vamos a ir a un paseo, ¿verdad? Todos vamos, que si vamos a ir a almorzar o a recibir a alguna tía o algún tío, todos participemos de la reunión. Empieza por cosas tan básicas como esas, que, bueno, un poco más complejo es que participes, hablando de autonomía personal, que participes en el proceso de toma de decisiones de esas actividades que va a organizar la familia. Esa es como la forma más cercana, diría yo, Carla, de inclusión. ¿Cómo fue la creación de la ley 7600? ¿Qué recuerda del proceso que fue? Mira, Luis Alfonso, claro que recuerdo mucho, fue probablemente uno de los procesos políticos más intensos de mi vida, ahora que uno lo ve para atrás en el tiempo, retrospectivamente, porque ya van a ser el año entrante, ¿verdad? El año entrante se cumplen 30 años de la promulgación de la ley 7600. Efectivamente, hay logros importantes, pero hay otras cosas que hacer respecto a la ley 7600. Pero a mí me gusta contar algo que me parece que es muy importante. En primer lugar, esta es una iniciativa que políticamente impulsamos las personas con discapacidad desde años, antes de que se promulgara la ley 7600 en la Asamblea Legislativa. Y el otro aspecto que a mí me gusta contar mucho es que si bien la figura en técnica parlamentaria existía, la de comisiones mixtas de trabajo, ahora les explico de qué se trata, no se había aplicado mucho. Y cuando llegó el momento del proceso de formulación de la ley 7600 se aplicó, los diputados muy atinadamente, muy asertivamente, decidieron aplicar la figura de la comisión mixta. La comisión mixta básicamente es un equipo de trabajo de diputados y diputadas, asesores y asesoras de los diputados, asesores y asesoras técnicas de la Asamblea Legislativa y representantes de la población interesada. En este caso, representantes de personas con discapacidad, de las organizaciones de personas con discapacidad. En ese momento fui el primer asesor del presidente de la República para los temas de discapacidad, entonces políticamente me tocó, digamos, como la responsabilidad histórica, digo yo, de estar ahí en ese momento y de conducir un poco, no solo la parte técnica, tal vez menos, pero más todos los procesos políticos que condujeron la promulgación de la ley. Entonces, lo más importante, Luis Alfonso y Carla, es que fue un proceso participativo. Fue un proceso de participación ciudadana activa de las organizaciones de personas con discapacidad y de las personas con discapacidad individualmente para impulsar una ley que, bueno, ha tenido importantes avances, importantes aciertos, pero está claro que todavía tenemos brechas y desafíos. Entonces, Luis Alfonso y Carla, sí, fue un proceso muy intenso, creo que políticamente y en la función pública el más importante que yo he tenido en mi vida, sin duda. ¿Qué cambios ha visto en el país desde que aprobó esta ley? Tal vez no todos los que pensábamos, no todos los que esperábamos, pero hay que tener claro una cosa. La ley 7600, y eso fue reforzado después por la ley 8661, la ratificación que hace el gobierno de Costa Rica de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el fondo
encierra un gran cambio paradigmático en discapacidad. El cambio paradigmático, para tratar de decirlo muy en sencillo, es un cambio de visión sobre la discapacidad. Históricamente, veníamos de un modelo muy asistencialista, muy medicalista, muy rehabilitador, y estábamos cambiando, intentando cambiar a través de una ley, ese enfoque para pasar a un modelo social y enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, donde lo explicamos antes cuando me preguntaste por la inclusión, Luis Alfonso, y después vos, Carla, en donde no era el esfuerzo de hacer las transformaciones para la igualdad de oportunidades y para la equiparación de oportunidades y la no discriminación, recaía principalmente, o recae, porque eso no ha cambiado y no va a cambiar, en el Estado, acompañado por la sociedad, por las organizaciones de personas con discapacidad, las familias, etcétera. No es un esfuerzo que recae exclusivamente hacer los ajustes, las transformaciones, las adaptaciones como la rampa, los ascensores, los buses, etcétera, o las adecuaciones curriculares. Es el Estado el que tiene que hacer esos ajustes y esas modificaciones, no la persona con discapacidad individualmente o su familia. Entonces, ese proceso nosotros teníamos muy claro entonces, hace 30 años prácticamente, y hoy está clarísimo que era un cambio cultural, un cambio educativo. Y como transformación cultural y educativa es un cambio de largo plazo, o sea, toma tiempo para que se concrete esa visión de cambio paradigmático, enfoque de derechos humanos, y que se concrete en acciones funcionales en la vida práctica de todas las personas, cositas como lo que te decía, que la rampa sea adecuada, que la rampa del bus funcione, que haya servicios de apoyo en los centros educativos, que si la caja o el Instituto Nacional de Seguros te prescribe una silla de ruedas o un bastón o unas muletas o unos lentes, te los entreguen oportunamente, ¿verdad? Para que puedas desarrollarte con más facilidad, con más funcionalidad, de manera más operativa y sobre todo, chicos, de manera más independiente, que recordemos que al final de cuentas es lo que buscamos. Por medio de la igualdad, de la equiparación de oportunidades y todos estos procesos, lo que buscamos es la autonomía personal y la vida independiente de todas las personas, pero aquí estamos hablando de las personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Qué derechos protege esta ley? Bueno, muchos, pero podríamos decir que los más básicos, los esenciales en materia de derechos humanos, que son el acceso a los servicios de salud con los ajustes que requiere, el acceso a los servicios de educación, que ahora podemos hablar un poquito, ¿verdad? Estando aquí en la U precisamente, al transporte público, al empleo, a los recursos productivos, a las actividades culturales y deportivas, digamos básicamente esos, pero cuando hablamos de proteger derechos, la ley 7600, y eso fue ratificado, decía antes, por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Por ejemplo, en materia de educación, y cuando hablamos de educación, hablamos no solo de la preescolar, de la primaria, de la secundaria, sino también hablamos del acceso a la educación superior, el acceso de las y los estudiantes con discapacidad a las universidades, a la UCR, a las universidades, a las otras universidades públicas, pero también las universidades privadas. Entonces, en la ley y en su reglamento se regulan precisamente algunas de las acciones más importantes que debe hacer el Estado, ¿verdad? Digamos, el Ministerio de Educación Pública, en el caso de la educación pública, o la Universidad de Costa Rica, en el caso de la educación superior, para que se creen las condiciones adecuadas, no solo acceso al espacio físico, sino también a acceso a información en formatos alternativos, para que la información
puede estar disponible a todas las estudiantes y los estudiantes con discapacidad en los formatos que más faciliten su proceso educativo. Les voy a contar algo. Y cuando yo entré a la U, hace mucho, como les dije antes, a estudiar Derecho, el único libro en braille que había acá en la biblioteca Carlos Monge Alfaro era Platero y yo, de Ramón Jiménez. Y ustedes comprenderán que entonces era muy difícil estudiar Derecho con Platero, muy buena gente, Platero y toda la cosa, pero no era posible estudiar Derecho en ese momento con solo ese libro en braille. Era el único libro en braille que había en todo el sistema de bibliotecas de la UCR en ese momento. Bueno, esas cosas han cambiado afortunadamente y esos procesos de adecuación, de adaptación, de ajustes razonables, como después habló la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son precisamente los que regula la ley, su reglamento, la convención y otra serie de normas que existen, incluso políticas y reglamentaciones internas de la U, ¿verdad? Para facilitar el proceso de inclusión de los estudiantes con discapacidad. Servicios, hoy hay servicios como el CASET, ¿verdad? Que apoyan técnicamente no solo la inserción desde las necesidades de las estudiantes y los estudiantes con discapacidad, sino también que apoyan técnicamente al cuerpo docente y a la administración en la adecuación de los procesos educativos y de los procesos administrativos que todas y todos, que somos parte de la U, tenemos que cumplir cuando estamos estudiando. Bueno, entonces, eso aplicado a educación se puede entender también para salud, para trabajo y empleo, para transporte público. Por ejemplo, en transporte público, la ley 7600 establecía las rampas en los buses. Eso, a pesar de que han pasado casi 30 años, todavía es una deuda, ¿verdad?, que tiene el Estado con las personas con discapacidad. ¿Qué cambios le haría en este momento a la ley 7600? Esa es una pregunta excelente, Carla, porque les voy a contar algo. O sea, cuando empezamos los procesos de la ley 7600, hace unos 30 años, ni siquiera había acceso a Internet. O la única forma de tener acceso, algunos podían haberse comprado una computadora, creo que se llamaban Amiga, como, no sé, Apple, ¿verdad? Bueno, ya dije una marca, perdón. Pero era muy, muy exclusivo para la gente que tenía recursos y podía adquirir ese equipo. Las únicas computadoras a las que uno podía tener acceso en aquel momento, afortunadamente y gracias a la educación pública y a la Universidad de Costa Rica, era el laboratorio de informática que existía ya aquí en la Universidad de Costa Rica. Pero en aquel momento, a pesar de que nos nutrimos con mucha información internacional, se había promulgado unos años antes, en el año 92 o 93, las normas uniformes de Naciones Unidas para la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, que fue como la principal referencia técnica que usamos en el estudio, discusión y formulación de la ley 7600. En aquel entonces ni siquiera pensábamos en Internet, mucho menos en inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ni siquiera es una reforma, eso es una introducción completa, un capítulo completo que habría que introducir en la ley 7600. De eso algo ya se habla, no con tanta profundidad, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se promulga en el año 2006, perdón, en el 2008, y hoy la tecnología es fundamental, no solo en los procesos de inclusión educativa, como me preguntaban antes, chicos, sino que también en los de inclusión laboral. Por ejemplo, yo no hubiera podido, como persona ciega, desarrollar mi vida profesional si no hubiera tenido acceso a la tecnología.
a computadoras, a software parlante, etcétera, etcétera. Y te digo, ni siquiera pensar en inteligencia artificial. Y otro tema que yo sí agregaría y que lo planteamos tal vez no con tanta fuerza o con tanto empoderamiento de género, como en aquel entonces diría yo, es el tema de acceso a salud sexual y reproductiva. En aquel entonces todavía era un gran tabú hablar de la sexualidad y de la reproducción, de la vida reproductiva de las personas con discapacidad, especialmente de las chicas con discapacidad, y ellas cada vez más empoderadas, y eso es un cambio muy importante, el empoderamiento de las personas, de las nuevas generaciones de personas con discapacidad, principalmente las chicas con discapacidad también. Ese es un tema que claramente está muy ausente en la ley 7600, el fortalecimiento del derecho de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Esos son temas muy ausentes, pero fue involuntario, digamos que no era en temas en el momento, ¿verdad? No estaban posicionados en la agenda política mucho menos el tecnológico, en la agenda política de las personas con discapacidad. ¿Qué significa el derecho a la igualdad? Wow. Vamos a ver, yo creo que la igualdad se volvió un asunto muy retórico, ¿verdad? Todos proclamamos y exigimos igualdad, por supuesto que es un derecho. La igualdad, y por oposición, es para eliminar la exclusión, como hablábamos antes, para eliminar la discriminación, para eliminar la desigualdad. Pero la igualdad tiene varios matices. Uno muy importante es que a cada persona, de acuerdo a sus necesidades particulares, de acuerdo a sus intereses particulares, a sus aspiraciones, a su propio proyecto de vida, a sus expectativas, se le otorgue, hablando de discapacidad, el tipo de adecuaciones o de ajustes razonables o de apoyos técnicos que requiere para poder desarrollar de la mejor manera posible, digamos, de una manera exitosa, su proyecto de vida. Vamos a ver. Si aquí decimos nosotros tres, es un acto de igualdad que a los tres nos den un bastón para personas ciegas, por decir algo. Es un acto de igualdad que a vos, Luis Alfonso, a vos, Carla, a Paolo, que nos acompaña en la cabina, a Elena, que no te saludé, Elena, perdón, que a todos nos entregue un bastón de personas ciegas, es un acto de igualdad. Pero resulta que el único que necesita un bastón para personas ciegas soy yo. Ustedes no lo necesitan. Entonces, el hecho de que a vos no te entreguen el bastón, o a vos, Luis Alfonso, no es un acto de desigualdad o de discriminación, por lo que explicaba antes, porque no es una necesidad de ustedes, ¿verdad? Y así podemos poner varios ejemplos. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero para explicarte a ustedes y a la audiencia que la igualdad tiene variaciones. Por eso hablamos de equidad, que es darle a cada quien lo que necesita, proveerle a cada quien de lo que necesita. Y hablamos de equiparación, que es, digamos, como la estrategia principal en materia de discapacidad. ¿Cómo equipara, por ejemplo, una persona que tiene movilidad restringida su derecho y sus oportunidades de movilizarse? Bueno, teniendo una silla de ruedas, no todas y todos necesitamos una silla de ruedas, pero teniendo acceso a un autobús con rampa para que pueda ejercer su derecho a la libertad de tránsito en el momento que quiera, ¿verdad? Utilizando su silla de ruedas, no todos utilizamos silla de ruedas. Esas manifestaciones particulares, las necesidades individuales de cada quien, satisfacer las necesidades individuales de cada quien, que repito, es responsabilidad del Estado, por lo menos los que creemos, ¿verdad?,
en el enfoque de los derechos humanos, aquí todos lo compartimos, ¿verdad? Todos y todas, esa sigue siendo una responsabilidad del Estado. Pero todo esto para decirte que igualdad no significa que todo tiene que ser igual, todo lo contrario. El secreto de la igualdad es reconocer las diferencias, ¿verdad? Todas y todos somos diferentes, vos sos mujer, yo soy hombre, vos sos estudiante universitaria, yo soy un profesional pensionado en estos momentos. Lo importante es reconocer las diferencias. El secreto de la igualdad es reconocer la diversidad, que todas y todos somos personas diferentes y que por tanto tenemos necesidades diferentes. Y si hay una población en sí misma diversa, es la población con discapacidad. Por lo que explicábamos antes, Carla y Luis Alfonso. No es lo mismo la necesidad de una persona ciega a la necesidad de una persona que no oye, o a las necesidades de una persona que no puede caminar, o a las necesidades de una persona que aprende y actúa más lentamente. Son necesidades diferentes. Y todos somos personas con discapacidad, pero tenemos necesidades diferentes. Entonces, el secreto de la igualdad es entender claramente que existe diversidad y que existen necesidades diferentes. Atender esas necesidades diferentes de cada quien es el secreto de la igualdad. Porque es importante que todos tengan las mismas oportunidades. Por lo que estábamos explicando, Carla. O sea, es importante que todos tengamos las mismas oportunidades para poder desarrollar un proceso o un proyecto de vida exitoso. Si vos, por ejemplo, utilizas una silla de ruedas para desplazarte y resulta que puedes salir de tu casa, pero en la esquina no hay rampa y no pasa un bus con plataforma para que te montes vos en una rampa, ahí el Estado te está condenando a no tener igualdad de oportunidades, a pesar de que es tu derecho. Entonces, precisamente, el Estado, las municipalidades, la empresa privada, la familia, etcétera, etcétera, la sociedad, en el principio de corresponsabilidad, como hablábamos antes, de que es una responsabilidad compartida entre el Estado y todos los demás y todas las demás, para que se creen las condiciones necesarias de acuerdo a tus necesidades particulares como persona con discapacidad, a las de Luis Alfonso o a las mías, ¿verdad? Para que todos podamos participar activamente, dijimos que eso era inclusión, recordarán, ¿verdad? En los diferentes procesos de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo podemos reconocer cuando un derecho no se está siendo respetado? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Todos tendemos a pensar que tenemos derecho a todo y no todos son derechos, ¿verdad? Primero. Segundo, los derechos están acompañados de obligaciones. La gente tiende a pensar en que yo tengo derecho a y que esto es mi derecho y no siempre estamos muy conscientes de que tenemos responsabilidades. Cuando tenemos derechos, tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones. No solo podemos hacer o exigir, perdón, sino que también tenemos que hacer en la sociedad, ¿verdad? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. ¿Cómo poder reconocer que no se me está reconociendo un derecho? Creo que lo hemos mencionado acá. Cuando yo siento que estoy siendo excluido de un proceso, eso en el proceso en el cual están participando las otras personas que no viven en situación de discapacidad, eso es una manera muy clara de reconocer, bueno, ¿por qué yo no estoy siendo parte de esto? ¿Verdad? ¿Por qué me están excluyendo? ¿Por qué me están discriminando? Y no se vale como argumento, no, es que no podemos adaptar, no podemos adecuar este proceso o esta actividad a sus necesidades como personas con discapacidad. Eso es una clarísima violación de derechos, ¿verdad? Entonces, cuando yo no estoy participando activamente, pero además me dicen, no, mira, es que no podemos hacer nada por usted, lo sentimos mucho, muchas gracias. Esas son formas de reconocer que se me está violando algún derecho. Es como el tema del acoso, ¿verdad? ¿Cuál es la primera señal de acoso? Sentirse incómodo, ¿verdad? Cuando usted se siente incómodo por algún gesto o incómoda, principalmente
las mujeres, pero también los hombres. Cuando vos te sentís incómoda por algo, es una primera señal de acoso. En discapacidad, digamos, hagamos la analogía. Cuando vos sentís que te están excluyendo de un proceso, cuando vos sentís que no estás siendo parte activa de un proceso, porque puedes estar formalmente incluida, pero no participando activamente, ¿verdad? En el proceso. Cuando vos tenés esa sensación, probablemente se te está violando un derecho. Y lo segundo, bueno, tener información, acceso a la información. Hay que conocer muy bien los derechos. Todas y todos tenemos derechos humanos, todas y todos tenemos derechos constitucionales y libertades fundamentales, pero bueno, también en el proceso de reconocimiento de los derechos humanos y de la ciudadanía de las personas con discapacidad, pero otros grupos de población que también viven en situación de vulnerabilidad y exclusión, como las mujeres, como las niñas y los niños, como los adultos mayores, como los afro-costarricenses, etcétera, etcétera, las personas de los pueblos originarios, es clave que conozcamos nuestros derechos. Y eso es una responsabilidad muy importante del Estado, a través del sistema educativo, bueno, en este caso el sistema educativo público, de la educación superior, como estamos acá en la U, y lo más importante al final, además de tener la sensación de exclusión, además de conocer los derechos, que como dijimos conlleva obligaciones y responsabilidades, todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, también hay que empoderarse como ciudadano y ciudadana con discapacidad. Una vez que yo conozco mis derechos, tengo que poder conocer los instrumentos, las herramientas que el mismo derecho provee, que las mismas políticas públicas dan o que los reglamentos internos acá de la U les dan a las estudiantes y los estudiantes con discapacidad para exigir el cumplimiento de esos derechos, que es que se corrija esa acción de exclusión o de falta de participación y cuando sea necesario reparar el daño que se me ha hecho, ¿verdad? Muchas veces se genera un daño moral, económico y social a una persona con discapacidad o una persona afrocostarricense o indígena que se le nieguen sus derechos, también el Estado o la empresa privada o la institución pública que ha afectado ese derecho, hay que exigirle reparar, no pocas veces materialmente, ¿verdad? El daño que se ha ocasionado. Entonces, yo creo que esa es como la clave. ¿Qué papel juega la familia en la inclusión? Fundamental, Carla. Te ponía el ejemplo anteriormente de las acciones más cercanas a uno de la inclusión. Empieza por la familia. Si la familia no te hace partícipe de los proyectos de la familia, como el que te decía, un paseo, un viaje, una invitación a un tío o una tía que venga a casa a tomar café y a nosotros nos dicen, váyase para adentro, usted no tiene nada que hacer aquí. Esas son claves críticas, ¿verdad? Negativas de la exclusión. Entonces, es muy importante tener conciencia de esas situaciones, ¿verdad? Para que exijamos nuestros derechos. Y esto empieza con la familia. Cuando uno es persona con discapacidad, a veces siente que no tiene derecho a exigirle a la familia. Y claro que hay derecho, por ejemplo, a ser incluido o participar activamente en las actividades de la familia. Yo les voy a contar algo. Les decía que cuando yo entré a la U hace un montón de años, no existían servicios como los que tenemos hoy aquí en la U, como el CASET, ¿verdad? El servicio técnico de calidad para apoyo a los estudiantes con discapacidad, al cuerpo docente y a la administración de la universidad para ajustar los procesos de inclusión de igualdad de oportunidades de la comunidad con discapacidad de la U, que no solo son las estudiantes y los estudiantes, también
también hay docentes con discapacidad, también hay administrativos con discapacidad, ¿verdad? No solo estudiantes, tengamos eso muy en cuenta. Bueno, cuando yo entré a la U, no había servicios como el cassette. Entonces era mi mamá, ¿verdad?, la que me leía. Y bueno, además de mi mamá, se fueron sumando compañeros y compañeras, que siempre tuve muy buenos compañeros y compañeras desde el colegio, la universidad, en la vida profesional. Pero el reconocimiento de derechos, en primer lugar, empieza en la familia. Y los apoyos empiezan en la familia. Y eso no libera al Estado, o en este caso a la U, de su responsabilidad de proveer los servicios de apoyo, las adecuaciones curriculares, etcétera, etcétera, para un proceso educativo exitoso. Para usted, ¿por qué es importante dedicar una semana al año para conmemorar los derechos de las personas con discapacidad? Sí, ciertamente es importante, pero vamos a ver, esto es como el Día de la Madre o el Día del Niño y de la Niña, ¿verdad? Tiene que ser todos los días, 24/7. Igual pasa con los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos son inherentes a la dignidad de la persona, o sea, no es algo que yo diga, bueno, por las próximas 2 horas no voy a tener derechos humanos. No, es algo permanente en la vida de todas las personas. Fíjate que eso tiene una historia muy interesante. Antes que hablamos del cambio paradigmático, esa semana era la semana de la rehabilitación y la educación especial. O sea, estaba pensada principalmente para los profesionales médicos que hacían la parte de rehabilitación y los educadores que se encargaban del tema sumamente complejo y serio y responsable de la educación especial. Con estos cambios paradigmáticos dijimos, no, en realidad no es ni de la rehabilitación ni la educación, sino que es una semana de los derechos humanos de las personas con discapacidad. O sea, cambia la perspectiva, se ampliaba, se rompía esa visión del modelo médico rehabilitador y se le daba ese matiz o esa connotación del modelo social de la discapacidad y el enfoque de los derechos humanos. Pero igual, sí es muy importante, hay que reconocerlo, pero como te decía, el Día de la Madre es todos los días, no es el 15 de agosto, el Día de las niñas y los niños es todos los días, el Día del Adulto Mayor, las personas con discapacidad es todos los días 24/7. Como conmemoración está muy bien, pero a veces nos quedamos en la conmemoración y las otras 52 semanas del año nos olvidamos, ¿verdad? Bueno, no, pero está bien, como celebración está bien. ¿Qué mensaje final quiere compartir con quienes nos escuchan hoy? Bueno, en primer lugar, volver a agradecerles a ustedes dos, a Elena, a la universidad por la invitación. Creo que el mensaje es recordar que los derechos humanos, en primer lugar, son de todas las personas, perdón, no solo de las personas con discapacidad, y que los derechos humanos es un proceso dinámico, es una construcción permanente. Todos los días se construyen los derechos humanos, no es una labor acabada. Todos los días hay que hacer algo en función de cumplir los derechos humanos. Creo que ese es el mensaje más importante. Muchas gracias, don Álvaro, por acompañarnos y explicarnos a detalle la importancia de la inclusión. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer acompañarles. Nos despedimos el día de hoy, no sin antes recordarle que esto fue Somos Parte de la U. Les deseamos un feliz día. Esto fue una producción de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y Proin UCR. Continúa la programación. Hasta luego. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también.
usted acaba de escuchar Somos Parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos parte de la U.